cuando llegó el Papa Juan Pablo II del Perú, no solo dio misas en Costa Sierra y Selva, no solo en Cusco y también en Ayacucho, que era zona de emergencia, y en Quechua, y en la selva, en la lengua nativa más común que se usa allá. Donde daba misa era para todos, para ricos y pobres. Pero cuando llegó a Chile, Pinochet quería que él dé una misa para la clase gobernante y muy aparte para el pueblo. Juan Pablo II se negó por completo. Entraron en pugna y se impuso el Papa. Dio misa para todos, aunque no le gustara a Pinochet y a la clase oligárquica chilena. La calla de la corona inglesa. Se hizo. Acá no hubo ese problema, ese conflicto. Si el Papa va a dar misa, que lo haga. Es cierto que acá hay prejuicios de todo tipo, pero nosotros no somos tan exquisitos como la clase gobernante oligárquica chilena y el comando conjunto de las Fuerzas Armadas de ese país. Acá se atrevieron a dudar, se dieron el lujo de dudar en masacrar a la población si es que salían a protestar. Felizmente eso no pasó. Sucedió en el febrerazo de la policía, cuando se rebelaron contra Velasco. Eso es otra historia. Pero cuando se dio el golpe de Estado de Pinochet, masacraron a la población, mataron gente inocente, en nombre de que defender a Chile del comunismo. Hubieran dejado que termine su gobierno Allende, nada más. Chao. Los nazis, antes de establecerse en Chile, servían a los intereses británicos. Cuando se establecieron fue para afianzar, fortalecer más las relaciones con el Reino Unido o sin Inglaterra. Y si en Chile a personas alemanas y descendientes de alemanes, siendo colorados, gringos, de ojos claros, los han torturado, han hecho experimentos como si fueran animales. Para crear armas químicas o bacteriológicas. ¿Nos van a respetar a nosotros? ¿Creen que son capaces de respetar a su propia población? Se han hecho contra su propia gente, han atentado así. No son mestizos como nosotros. Son gente blanca o colorada, de ojos verdes o azules, castaños o rubios. Quizás haya cabello negro, pero gringos de todas formas. Han hecho experimentos. Y al expandir ese virus al Perú, innegablemente
sin querer parte de la población chilena se vio afectada, no importa. ¿Qué le va a importar? Total, se aplica la eugenesia en ese país, que más tarde se tocará ese tema, empezando por su definición. Y así, les cuento esta anécdota. Cuando Velasco con la Junta Militar dio el golpe de Estado, sacaron al ejército a las calles y los tanques. El comando conjunto se atrevió a dudar si debía masacrar a la población y cañonearla, que no se dio. Se atrevieron a dudar. ¿Por qué? Porque son gente del pueblo. Tan simple como eso. Y cuando se dio el golpe de Estado de Pinochet, el comando conjunto de las Fuerzas Armadas de ese país no dudaron en ningún momento en masacrar a la población. Incluso agarraron 300 chilenos, acusándolos de comunistas, tal vez lo eran. ¿Y qué se ordenó? Que un camión militar pase por encima de ellos aplastándoles la barriga. A 300. Y entre todos los desaparecidos había un peruano. Por el hecho de ser peruano, lo mataron y quizás lo torturaron. Y no se sabe nada de él. Y es que esos oficiales de alto rango sé que han crecido no entre el pueblo, sino en una clase privilegiada, tipo espartana, en la no hay igualdad. Ellos son ellos, yo soy yo. Falta un detalle. Hay un libro titulado Los nazis en Chile. No tengo la carátula ahora, pero sí está en internet la carátula. Ellos influyeron mucho en las instituciones chilenas, políticas, militares, incluso en su educación. Ni qué decir del sistema de salud. Por lo tanto, yo les digo esto sobre los nazis en Chile. Logra obtener la autoridad en la colonia Dignidad, logra crear una secta. Tiene un convenio con las autoridades chilenas de Pinochet y se hacen experimentos con seres humanos que se dice son enemigos del Estado. Y como son enemigos del Estado hay que hacer experimentos con ellos de armas biológicas o bacteriológicas. Se cometió abusos sexuales contra niños y niñas y jóvenes. No sé si adultos, pero sí, hubieron violaciones, hubieron aberraciones sexuales. Eso pasó en la colonia Dignidad. Por lo tanto, si ellos no han respetado a su propia gente, han hecho experimentos con seres humanos para crear armas químicas, armas bacteriológicas y hacerlas negociables, ¿por qué no suponer que el COVID, en vez de venir de China,
No vino de Chile, viene de Chile. Ahora, ¿cómo tienen esa seguridad? Desgraciadamente no lo puede decir. No lo puede decir. Pero una cosa sí les digo. Fabrican armas biológicas. Y no porque ellos quieran. Ellos son, al igual que Perú y el resto de países, son una colonia. En Chile hay una colonia que, si no me equivoco, se llama Dignidad. Es una isla, una colonia alemana que sirvió como campos de concentración durante el gobierno de Pinochet, que lo dirigía un suboficial nazi, que luego de acabar la Segunda Guerra Mundial o antes de que acabe, emigra a Chile, se establece ahí. Y en esa colonia alemana pasa lo siguiente. El COVID o coronavirus que llegó al Perú no vino por los chinos, turistas o gente que vino de China. No vino de allá, vino de China. A la humanidad le han engañado que el coronavirus surgió de China. Falso. Fue planificado por la corona británica. Ahora bien, lo que les voy a decir, Canadá va a estar repartido en varios países, Estados Unidos también, ya no va a ser el país que es ahora. Ecuador, no recuerdo en cuántos países se mutila, divide o reparte. Perú está entre 3 o 5, Bolivia en 15 o 6, y Chile es una lombriz con barriga. Le va a quitar territorio a Argentina. Así está proyectado. Al Perú está planificado que se convierta en 3 o 5 países. Bolivia en 15 o 16, fíjense. Luis Vázquez Medina tiene un fotolito o slide, como le llaman, donde está el cambio geopolítico desde Canadá hasta la puta Sudamérica, o sea, el estrecho de Magallanes. Canadá va a estar repartido en varios países, Estados Unidos también, ya no va a ser el país que es ahora. Ecuador, no recuerdo en cuántos países se mutila, divide o reparte. Perú está entre 3 o 5, Bolivia en 15 o 6, y Chile es una lombriz con barriga. Le va a quitar territorio a Argentina. Así está proyectado. Al Perú está planificado que se convierta en 3 o 5 países. Bolivia en 15 o 16, fíjense. Luis Vázquez Medina tiene un fotolito o slide, como le llaman, donde está el cambio geopolítico desde Canadá hasta la puta Sudamérica, o sea, el estrecho de Magallanes. Antes de mi derrame cerebral, cuando yo colaboraba para IR, en una cúster, conocí a la hija de alguien que estudió en el CAEN, Centro de Altos Estudios Militares, y que ahora es jubilado. Conversando me manifestó que para ella está bien que se dé el separatismo nacional, que el Perú se fragmente para que haya una mejor administración de nuestros recursos naturales. Fíjense,
Si eso piensa la hija de alguien que fue egresado del CAEN, donde se supone que uno tiene formación de estadista, el padre de seguro tiene formación de estadista, pero la hija no le importa. Que el Perú se reparta como una torta para que vivamos mejor. Una gran estupidez. Así nos van a esclavizar mejor. Van a explotar mejor nuestros recursos naturales y van a esclavizar más y mejor a sus habitantes. Eso es lo que va a pasar. Y para eso tiene que haber terrorismo. Durante el gobierno de Toledo, vi en un noticiero nativos de nuestra selva agitando banderitas que no eran peruanas. ¿Qué estaban queriendo decir? Aquí separaron el Perú y todavía Elian Carr apoyaba eso, no abiertamente, pero mostraba su apoyo. Y esa mujer ha traficado con patrimonio nacional que ha estado en Palacio de Gobierno. Y alguien que es a mi amigo conoce personas que son testigos de que Elian Carr vendió patrimonio nacional, siendo primera dama de nuestra nación. Pero ¿por qué no se hace nada? Porque solamente tienen voz y voto los que tienen plata. Nada más. Cuando tuve una crisis de asma este año, una enfermera me contó que durante el tiempo del terrorismo fue testigo que habían soldados en provincias que a los campesinos les quitaban sus mejores animalitos para comérselos. Eran abusivos, eran prepotentes. Ahí hay otras amigas suyas, tontamente las creyeron que también eran terroristas y no recuerdo cómo fue la situación que ellas lograron salvar sus vidas. Y aquellos que eran de imagen intelectual, aquellos que daban la imagen de que eran chancones, que eran estudiosos, subversivos, terroristas, los maltrataban. No pues. En las Fuerzas Armadas hay gente inteligente. Y hablo de analistas, hablo también de oficiales. Esos lados que sí son inteligentes. En todas partes hay gente que es bruta. En el magisterio, en todo ministerio o entidad del Estado, sea o no sea del Perú, sea de un país subdesarrollado o desarrollado, siempre hay gente que es bestia, que no sabe tratar a la gente. Para evitar que desaparezca en este país como Yugoslavia, porque si lo planean ellos, las Fuerzas Armadas tienen que entrar a tallar, de una forma o de otra. Como decía Luis Vázquez Medida, aunque sea, nos abrimos paso, empujando a la gente a tropezones, pero logramos nuestro objetivo. Es cierto. Durante el gobierno de Toledo, hubo gente que sacó carteles que decía "Viva la República de Loreto". O sea, hay gente que quiere separarse del Perú. Es cierto que nuestra clase gobernante no hace nada, nuestros políticos tampoco,
¿Y quiénes deben entrar a tallar? No importa lo que digan, como diría un amigo mío. Tienen que entrar los militares, no queda otra. Pero militares que verdaderamente aman al Perú y que respetan a la población civil, que no los tratan a todos como terroristas, que los discriminan de frente. Yo no olvido algo que me dijeron unas enfermeras. ¿Se acuerda del movimiento zapatista que quería que Chiapas se separe de México? Fue apoyado por el Reino Unido, por Inglaterra y también por la CIA, que en el fondo sirve a los ingleses, su monarca, mejor dicho. ¿Por qué querían que Chiapas se separe de México? Tiene una gran cantidad y variedad de recursos naturales. Por eso querían el separatismo nacional. Y aquellos chiapeños o supuestamente chiapeños, porque andaban encapuchados, que se rebelaron contra el sistema opresivo del Estado mexicano, eran mercenarios, posiblemente mexicanos, pero mercenarios que querían, por dinero y otros beneficios, que Chiapas se separe de México para beneficiar a Inglaterra y también a Estados Unidos, su lacayo. Hay que decirlo. Y se quiere eso con la selva peruana. ¿Se acuerda del movimiento zapatista que quería que Chiapas se separe de México? Fue apoyado por el Reino Unido, por Inglaterra y también por la CIA, que en el fondo sirve a los ingleses, su monarca, mejor dicho. ¿Por qué querían que Chiapas se separe de México? Tiene una gran cantidad y variedad de recursos naturales. Por eso querían el separatismo nacional. Y aquellos chiapeños o supuestamente chiapeños, porque andaban encapuchados, que se rebelaron contra el sistema opresivo del Estado mexicano, eran mercenarios, posiblemente mexicanos, pero mercenarios que querían, por dinero y otros beneficios, que Chiapas se separe de México para beneficiar a Inglaterra y también a Estados Unidos, su lacayo. Hay que decirlo. Y se quiere eso con la selva peruana. Gobiernos de países desarrollados que están al servicio de oligarquías influyen en nuestra clase gobernante corrupta y en los políticos corruptos para que la selva no prospere, no desarrolle, no progrese. Todo con un objetivo que los habitantes de nuestra selva, ante la falta de desarrollo, falta de progreso, oportunidades y también una mala alimentación, que la hay también, se deja influenciar por el terrorismo y se separa en el Perú y se crea un nuevo estado